Hay algo interesante que pasa en recursos humanos. Hablamos mucho de estrategia, de cultura, de liderazgo, pero poco lo que conlleva llevarlo todo eso desde la práctica. Hoy hablaremos con un profesional que ha estado ahí, en el día al día, en la operación, en lo robusto. Hoy es el gerente de Relaciones Humanas para Grupo de Acero. Hoy estoy con Augusto Revuelta. Antes de la estrategia y los resultados, todo empieza con las personas. Aquí conversamos con los líderes que definen el rumbo de las organizaciones. Hablamos sobre sus aprendizajes, su visión y sobre el arte de transformar el potencial en resultados extraordinarios. Esto es Cracks del Talento. Comenzamos. Mi estimado Augusto. Hola. Muchas gracias por venir aquí a tu podcast. Ya lo habíamos buscado, ya habíamos hablado, ya habíamos compartido. Y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Sí, muchas gracias. No coincidíamos en la agenda, pero bueno, hoy por fin lo hicimos y muchas gracias por la invitación. Gracias. No, estuvo buenísimo y bueno, tenemos por ahí una anécdota de que la forma en que nos conocimos, mi estimado Augusto, ¿no? Y quiero ampliar un poquito eso porque hay algo bien interesante con ese tema de comunicación. Cómo comunicar, cómo expresar, porque muchas veces solamente lo buscamos o lo compartimos por si queremos dar grandes conferencias o grandes charlas, ¿no? En general, tomamos un máster en comunicación, Augusto y yo, que para, pues bueno, como estar un poco más desenvuelto, ¿no? Claro. Y ahí coincidimos y fue muy grato también el saber que había un colega de recursos humanos impulsándose precisamente para tener estas charlas. Bueno, estaba tu esposa y estabas tú, ¿no? Y yo creo que eso es algo bien importante porque dentro del área, la parte de la comunicación y cómo saber hacerlo, no solamente para grandes plataformas, es bien importante, ¿no? Sí, claro. Cuando hablamos de comunicación en las empresas, inmediatamente pensamos en el pizarrón donde pegar un aviso, difícilmente una pantalla. Ahora ya con la tecnología debemos de transitar hacia la tecnología y bueno, pues pantallas, ese tipo de cosas. Pero no es suficiente, como bien lo dices. Ahorita hago conciencia incluso para dar una buena noticia como para dar una mala noticia, ¿no? Entonces, creo que sí es indispensable el saber comunicar más allá de técnicas, que si la voz, que si cómo lo modulamos y este tipo de cosas, va más allá con el sentido estricto del ser humano, ¿no? Comunicar a base de emociones, comunicar a base de conocimiento. Y eso te lo agradece mucho la gente, ¿no? Yo creo que nosotros desde el área de relaciones humanas siempre tenemos esa situación que quien nos busca porque necesita algo y porque quiere una respuesta. Y en la manera en la que comunicamos esa respuesta, positiva o negativa, desde el punto de vista de quien la da o quien la recibe, creo que es bien importante aprender y conocer mucho del tema de la comunicación. Y eso tiene que ver también con como lo decías, cómo lo compartes, ¿no? Hay un tema de inteligencia emocional también que los ejecutivos, pues es una soft skill que debería de impulsarse. Claro. Pero la parte de la comunicación, la empatía y el cómo lo transmites es muy importante porque lo acabas de mencionar. Puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser algo que va a mover al ejecutivo en ese momento. Pero hay una diferencia en cómo lo acompañas. Sí, justo es esta palabra que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas, la empatía. Claro. Mal llamada, ponte en los zapatos de los demás. Creo que va más allá de eso. Últimamente lo he dicho en mis conferencias, el tema de ponerte en los zapatos de los demás, si alguien calza del 25 y tú del 28, definitivamente el calzado de esta persona no te va a quedar y viceversa. Por lo tanto, creo que va más allá de esta analogía de ponerse en el zapato de los demás, sino más bien entender este tema de la inteligencia emocional de ambas partes. Nuevamente, nosotros que nos dedicamos a las relaciones humanas debemos de entender que es en ambos sentidos, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, el tema de la empatía tiene más que ver con el tema de cómo manejar la emocionalidad de las cosas, de la comunicación, de las palabras, de las peticiones, pero sobre todo entender a la otra persona, ¿no? Debemos de reconocer que cada uno de nosotros llevamos una mochila cargando. Claro. Y esta tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La cultura, los valores, casa, lo que nos enseñaron desde niños.
y debemos de entenderlo desde esa naturalidad. Nos cuesta un poquito de trabajo, debemos de seguir trabajando en todas las organizaciones con la gente, no solamente con los que se dedican a relaciones humanas, sino también con todos los líderes, que al final es el primer contacto con los muchachos. Claro. ¿Y cómo precisamente hablas con estos líderes en la forma de comunicar? Porque no es fácil, ¿no? También tienes que impulsarte a esta retroalimentación, feedback, ida y regreso, y que en algunas ocasiones los líderes piensan o asumen que la retroalimentación solamente va hacia el equipo, solamente es mi formación o mi deber darles esa retroalimentación para que puedan hacer bien las cosas o cuando está fallando algo, pero para mí el feedback es muchísimo más completo. Es ida y regreso, aceptarlo también de nuestro equipo, ¿no? A ver, cuéntame, coméntame, ¿qué ves también en mi liderazgo, en mi comunicación? ¿Qué no te ha hecho check? Y dímelo, ponlo en la mesa. Pero es bien complejo llegar a ese punto. Sí, sobre todo, otra vez la inteligencia emocional, ¿no? El saber que alguien te puede decir una verdad que quizás no estés preparado para escucharla es interesante. Otro tema de moda ahorita son el tema de las generaciones, ¿no? El hecho de que aparentemente ahorita está muy de boga de que, bueno, pues están los millennials y están los centennials y así sucesivamente. Creo que siempre en las organizaciones ha habido pues gente de 18 años, 19 años a 60 años, ¿no? O que están a punto de jubilarse. Pero el tema del liderazgo es consecuencia por eso yo te decía, el tema de las generaciones es importante. Creo que hoy en día tenemos líderes recién egresados de 24, 25 años. A mí en lo particular, a mí sí me gusta contratar gente recién egresada. Yo no entiendo por qué las grandes lonas de las grandes industrias abajo dice con experiencia. Sí. Híjole, la verdad es que me da mucha pena. Digo, yo viví en mi juventud una situación particular. Yo soy médico de profesión. Okay. Y al principio intentaron cerrar las puertas de un aprendizaje que era indispensable que yo tuviera de acuerdo a la profesión. Hoy en día creo que no tenemos ninguno de nosotros la calidad moral o la injerencia de poder decir no me interesa, no quiero que venga gente sin experiencia y al contrario. Retomando el tema de la comunicación con los líderes es eso, ¿no? Darles el entendimiento de que cada una de las personas dentro de la organización, por esta misma mochila que vienen cargando, la empatía, la comunicación, la retroalimentación debe ser de distintas maneras, ¿no? Siempre lo sabemos, corregir de manera privada, enaltecer, reconocer de manera pública, pero al final es buscar los espacios, si no diariamente, frecuentemente, para poder empatizar o platicar con las personas. Lo hemos llevado y lo hemos sabido llevar muy bien dentro de la organización en la cual laboro ya desde hace 22 años. Con estos grupos de interés que al final son los líderes, es el jamón del sándwich. Los grandes líderes, los CEO, pues lo tienen muy claro, ¿verdad? Algunas otras personas de piso también lo tienen muy claro. Pero el líder, el que está ahí en medio, el que es el encargado de bajar la comunicación de los directores hacia el piso, hacia la operación per se, creo que es indispensable este tema de liderazgo y que lo sepan llevar con una proactividad, con una emocionalidad muy, muy centrada en las personas, ¿no? Y también hacerles hincapié en reconocer que la gente de piso que vive a día con ellos, pues es la encargada de también a ellos retroalimentarnos, ¿verdad? Y de esa retroalimentación generar un plan de acción. Cuando formalizas ciertos procesos, en el caso de un plan individual de desarrollo, este tipo de procesos, creo que cada vez más buscamos la retro de la gente a la cual lideramos. Entonces creo que ahí también puede ser una cuña que nos permita poder mover hacia los líderes a una nueva mentalidad retadora en base a sus, pues no debilidades, pero sí áreas de oportunidad. Sin duda, y tocaste dos puntos bien interesantes. El tema de la mochila, que lo veíamos también en un podcast anterior con Geo. Y tú decides qué metes, ¿no? ¿Qué metes, qué sacas, qué te impulsa o quién te va a hacer la mochila más pesada? Y el otro tema, el tema generacional, en donde hoy ya podemos estar con 3, 4 diferentes generaciones, pero el impulso y el apoyo que le puedas dar a las nuevas, de hecho lo veíamos ahorita
fuera de cámaras con mi equipo, que estaba Monse y mi esposa Valeria, hablando precisamente de eso, ¿no? Hay jóvenes que tienen un impulso gigante y grande. Aquí dentro de el tecnicismo les llamamos los hypo, ¿no? Que te vienen a impulsar y vienen también muy acelerados, pero con un cauce bien formado. Y darles oportunidad a ellos y de igual manera no, pues, dejar al tema de la mayor experiencia, las personas que ya están con mayor edad, pues también tienen, yo creo que ese mix es lo que nutre a las compañías, lo que les ayuda precisamente, no solamente el tema numérico, sino también a pasarla bien, a tener nuevas ideas, a ver qué hace match de generación a generación y entender que más allá de generaciones, todos somos personas, todos tenemos esta parte humana y todos somos diferentes. Sí, definitivamente. ¿Qué tan dispuestos estamos a tomar riesgos dentro de las organizaciones? Hay ciertos tabús en relaciones humanas, las relaciones laborales, el cómo manejar una desvinculación, el otro, y estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando decides escuchar a los jóvenes, decides entender la necesidad que tienen ellos de hacer las cosas diferentes, decides tomar un riesgo de cambiar el ritual que se tiene de no sé cuántos años, te das la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, más allá de escuchar a todas las generaciones, entender cómo se manejan las necesidades específicas para cada uno de ellos, también que te des la oportunidad de, vamos a probar. Creo que ahí es en donde radica este impacto que tenemos con las generaciones, ¿no? No solamente escuchar, poner la idea sobre la mesa y seguramente podemos construir sobre ella. Pero definitivamente los que ya tenemos muchos años dentro de las organizaciones, el que estemos dispuestos a probar cosas diferentes, salir de nuestra zona de confort, entender que hacerlo de manera rutinaria te vuelve por retrógrada. Al final necesitamos ir hacia adelante, buscar cosas nuevas. Y digo, a mí me encanta buscar cosas nuevas, enfrentarme a cosas nuevas. Y también cuando te das la oportunidad de bajar un poquito la reja de tu empresa y darte cuenta de todo lo que existe alrededor y que seguramente hay muchas cosas buenas afuera que puedes traer a tu organización. Y que te das la oportunidad de escucharlo, ¿no? Claro. Y verlo, porque a veces que no, ese subirte al banquito y hacer la rajita hacia abajo para ver, no es tan complicado como uno piensa. Simplemente tienes que darte la oportunidad de hacerlo. Y tocaste un tema que me gustaría también indagar, porque hay veces que nosotros creemos que es más fácil para cierta industria, ¿no? Tener gente joven o atraer gente joven, que si es más en el tema digital o es en más temas, no sé, de real estate o comercial, no sé, ¿no? Pero en la industria en donde tú estás, ese impulso, o sea, no hay industria en donde no te... ahora sí que el tema de los jóvenes te ayuda a impulsar cualquier industria. Definitivamente. Fíjate, a mí me pasa algo particular en relaciones humanas, el tema de la inteligencia artificial. Está muy de moda para el reclutamiento, para la selección y párale de contar. Y yo, que dice mi esposa que tengo el ratón que va más aventajado que mi cerebro, yo decía... Speedy González. Exacto. Yo decía, no, tenemos que hacer algo diferente. Hoy en día tenemos una plataforma que mide el bienestar integral, que tomamos la idea de Tech Milenio, de un maravilloso programa que tienen de Factor Wellbeing, pero mide el bienestar integral dentro de la organización, le metemos inteligencia artificial y nos arroja, obviamente, un resumen de los resultados, pero sobre todo algunas alternativas de mejora en donde hay esas áreas de oportunidad. Los jóvenes nos impulsan a hacer las cosas diferentes, a pensar de manera diferente. ¿Tendrá un valor agregado poner un columpio en una oficina administrativa de una empresa siderúrgica de transformación como la mía? Pues sí. Y tú te das cuenta en un momento determinado el uso por el roce del lazo del propio... Que lo utilizan. Claro. Entonces, eso es valiosísimo. El tener la oportunidad de tener un juego de mesa para que su media hora de alimentos puedan dedicarle media hora para comer y después distraerse jugando en lugar de tenerles una pantalla con avisos de la organización. Claro. Cuando te atreves a hacer esas cosas diferentes, tienes los resultados diferentes. Y al final, como todos los directivos en las organizaciones, ¿y la productividad?
Mientras todo esto va acompañado del número, ayuda muchísimo. Entonces, definitivamente las nuevas generaciones nos han venido a imprimir esa innovación, esa creatividad, y hay que ponerlo. Siempre una buena idea debe ir acompañado con alguien que la ejecuta. Claro. Mientras quede en una idea y no baje a piso, definitivamente no será el mayor punto productivo que buscamos, ¿no? Fíjate, ahora que lo dices, me hace total sentido de algo que escucho mucho también, ¿no? El debe ser o el saber algo no es lo mismo que el hacer. Que puedes saber y en recursos humanos sé cómo debe ser la cultura, sé cómo debe de ser el atraer el talento, sé esto, tengo el conocimiento. Pero si no hago nada con él, no lo ejecuto, no hago que las cosas sucedan, como dicen, se puede quedar una gran idea ahí, ¿no? En el limbo. ¿Cómo manejas precisamente el yo sé cómo se debe de hacer o por qué camino ir para que el equipo, uno, se ponga la camiseta y te ayude a ejecutarlo? Porque seamos honestos completamente, ¿no? Y eso todos los líderes lo deberían de saber. Tú no puedes hacerlo solo. Siempre hay un equipo contigo, un equipo que te va a impulsar, que te va a ayudar a llegar a la idea que se formó, que puede haber sido tuya o puede haber sido alguien más. Pero ¿cómo manejas precisamente que se suban al barco? Mira, acabas de decir dos palabras fundamentales. Saber, lograr saber, pero sobre todo querer. Claro. Ahí está el tema, ¿no? Cuando tú quieres, son de este juego de estas tres palabras que manejamos mucho en la planta. El querer, el saber y el poder. Entonces, al final es el querer cuando tú te mueves hacia donde tú quieras. Hace algunos años, cuando llegué a la planta donde actualmente estoy, me decía mi director, necesito el compromiso de los colaboradores. Necesito que incrementes el compromiso de los colaboradores. Híjole, pues ¿cómo es eso? En la escuela no te enseñan. Y la palabra compromiso puede ser tan grande, tan vasta, como tan corta, tan seca, como tú lo quieras ver, ¿no? Pero al final encontré muchas cosas que coincidían en tres cosas. Cuando una persona está comprometida o tiene la camiseta bien puesta: hablar bien de la empresa, planear quedarse en la empresa y dar el plus. Y dar el plus, entender que no es salir a las 7, 8 de la noche, exacto, ni llegar a las 6 de la mañana. Simple y sencillamente una buena idea, ¿por qué no hacemos de esta manera? Ahora traje esto y lo podemos poner en práctica. Entonces creo que en un equipo de trabajo siempre debe de haber ideas, pero sobre todo quien las ejecute. Claro. Creo que es lo más importante. Cómo poderlas poner en práctica. Eso es indispensable. Y creo que la personalidad de cada uno de los miembros del equipo nos da la oportunidad de saber quién va a arrojar esa idea, pero sobre todo quién la va a poner en práctica, que eso es de las cosas más importantes. Y al final, el resultado, cuando lo haces visible, va a motivar a que el que tuvo la idea, al que la ejecutó, con un buen resultado, vuelvan a surgir más ideas. Y estas personas que lo ejecutan o lo ponen al servicio de los demás también van a seguir trabajando en eso. Entonces creo que este complemento al final es poder definir el resultado y poderlo poner de contexto en todo el resto del equipo para que todos estemos afinados sobre que dio resultado la idea. Entonces creo que el reconocimiento es indispensable. Y como lo comentas, es como una cadenita, ¿no? Porque lo mencionas muy bien. Cuando está la idea, alguien la puso en la mesa, le surgió, lo llevó al comité o a donde sea, ¿no? Y se ejecuta y se lleva a cabo y salen cosas positivas en números o en el tipo no sé, en cualquier idea que se vaya formando con el equipo, motiva a esa persona que puso la idea a decir, oye, pues sí funcionó, ¿no? Lo que yo tenía pensado, me escucharon, porque hay veces que ahí es donde se pierde mucho la cadenita, ¿no? El eslabón se rompe cuando no hay una escucha activa, cuando solamente es, no, aquí la verdad somos una compañía en donde está abierta la puerta, puedes venir, pon las ideas en la mesa, pero la verdad es que solamente es como un eslogan que se pone en una estampa, ¿no? Y que claro, ya tiene muchos años, pero en la realidad y en la práctica no es así. Sí, luego acá en el Departamento de Relaciones Humanas somos muy catalogados, ¿no? Tienes que ser un generalista o tienes que ser un especialista. Y en base a eso, también tu scope
se centra en que, bueno, soy el de la nómina, tengo que saber perfectamente la nómina. No, no pasa nada si piensas fuera de la caja y piensas algo de capacitación o piensas algo de compensación o de otra cosa. Y eso nos permite, como bien lo dices, tener esta posibilidad de crear, de tirar una idea y de ver cómo la podemos edificar para que se concrete, pero sobre todo para que se ejecute. Claro. Entonces creo que por ahí está el tema también. Que la ejecución es lo más complejo. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente. Y porque hay veces que lo decimos muy fácil, lo hablamos, como lo decía en el inicio de la introducción con mi estimado Augusto, ¿no? Hablamos mucho de liderazgo, de cultura, de cómo es el talento, pero llevarlo a cabo se requiere un gran esfuerzo, no solamente de temas de liderazgo, sino volvemos a lo mismo, todo conlleva el tema del equipo. Tener el equipo correcto en el momento correcto te lleva a que llevarlo a la práctica, a la ejecución, sea más fácil. Sí, después de tantos años, Salvador, fíjate que algo indispensable es la voluntad. Cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. Yo escucho a muchos colegas, híjole, es que cómo convenzo a mi director, y es que no hay presupuesto, y esto, y lo otro. Pero podemos tener una conversación de 30 minutos o de una hora y son puros cómo no. Y cuando hay voluntad, cuando decides tomar ese riesgo del que hablábamos hace un rato, creo que esto funciona y se pueden poner en práctica muchas cosas. Entonces, creo que pues para algo estamos en la silla en la que estamos, como gerentes, como líderes, como responsables de las áreas, para tomar decisiones. Creo que eso también es sumamente importante. Yo le digo a mi director, tengo mucha comunicación con él, y le digo, pues, ¿para qué me quieres si no voy a tomar yo una decisión? Si yo tengo que venir y consultarte todo. O sea, al final de la historia creo que nosotros, con la responsabilidad que conlleva el puesto en el que estás, poder sacar la bola del cuadro. Y sobre todo, otra vez, vuelvo al inicio de la conversación, darle una respuesta a la gente. Cuando tú tienes una idea, cuando la echas sobre la mesa, cuando se construye con todo el equipo, incluyendo las áreas operativas, mantenimiento, calidad, todas las áreas, es fabuloso el resultado. Y entonces tenemos un resultado, hay que ponerlo de manifiesto ante todos, ¿no? Yo trabajo mucho con comités, entonces ahora se viene el Día del Niño, vamos a tener un evento el próximo sábado y yo jalo a la gente de mantenimiento, yo jalo a la gente de operación y cada uno saca su mejor versión para que sea su stand el más productivo, el más eficiente, el de mayor impacto, el que los niños se lleven una... Y eso está padre. Si eso lo ponemos en la productividad o dentro de nuestros procesos productivos, pues eso también va a jalar, ¿no? Cuando entendamos y nos quitamos el chip de que a mantenimiento solamente le toca mantener las máquinas, arreglar las máquinas y al de operación sacar la varilla y el alambrón, sino cuando realmente entendemos que como comunidad y de manera colaborativa vamos a tener mejores resultados y mucho más potentes, ahí es en donde surge. Y lo hago como manera tácita de enseñanza, ¿eh? A ver, chavos, aquí estamos y está el de operación y el de mantenimiento, cómo nos colaboramos, cómo construimos. Cómo eficientamos. Exacto, y logramos grandes resultados. Mencionabas el tema de tomar riesgos. Y es que así es, ¿no? Y sobre todo con lo que compartes cuando vas con tu hiring manager, con tu directivo, en donde le dices, oye, yo voy a tomar decisión. Para eso me contratas, ¿no? Para evitar que te traiga más cosas a tu día a día, claro, a tu chamba, etcétera. Pues para eso me estás contratando, ¿no? Entonces el tema de tomar decisiones, pues requiere también que tomes algunos riesgos. Y esos riesgos ahí pueden ser muy medidos, dependiendo de la circunstancia o de lo que tú estés llevando. O hay riesgos que posiblemente te llevaron a un resultado esperado y otro que tal vez no, pero hay aprendizaje. ¿Cuál es el riesgo en todo en tu carrera, en lo que has desarrollado? Y algo que yo veo muy puntual en ti es el tema de la constancia, mi estimado Augusto. Constancia, que eso también hay en las nuevas generaciones, también es un chip que necesitan aprender, ¿no? El tema de todo lleva también su tiempo. Está bien correr, está bien acelerar, pero volteando hacia todas partes para llevar una inercia de constancia. Pero en los riesgos que has tomado, mi estimado Augusto, ¿recuerdas uno que te ha llevado a donde estás ahorita? Híjole, entender que trabajamos para el personal sindicalizado, para el personal operativo. Cuando tú estás en una planta, no en un corporativo, la historia es completamente diferente.
cuando decides tomar riesgos de la mano con un colaborador, y recuerdo mucho uno que llegó a mi escritorio y me dijo, doctor, soy adicto a la cocaína. Ok, ¿qué quieres que hagamos? Porque si viniste conmigo y me estás diciendo esta situación, pues seguramente necesitas o quieres ayuda. No, pues sí. Y ya, bueno, desarrolló la plática, al final lo mandamos a un centro, siguió trabajando con nosotros y después de un par de años llegó siguiendo trabajando con nosotros. No había necesidad de internarlo ni ese tipo de cosas, ¿no? Al final lo ayudamos, lo trabajamos y lo trabajamos muy bien, pegaditos con él. Me gusta hacerlo. Y la oportunidad de la profesión que tengo creo que me da esa holgura de poder trabajar en estos temas. Y al final en 2 años llegó y me dijo, ¿sabe qué? Volví a recaer. Un lunes perfectamente recuerdo, el domingo ayer recaí y bueno, pues vengo porque quedé mal con usted. Cuando tú tomas estos riesgos, lo más común, y platicándolo con muchos colegas, el 99.9% cuando alguien va y te dice soy adicto a la cocaína, es fírmale y que Dios te bendiga. Pero cuando te arriesgas y cuando tomas estas decisiones en pro de él, de su familia, tenía un trabajo. O sea, al final su adicción, quedarse sin trabajo, quedarse sin familia. Le aumentas a la mochila, ¿no? Entonces, definitivamente creo que nosotros tenemos mucha oportunidad de ayudarle a las personas y de ayudarles de manera real, ¿no? No es, bueno, conserva tu trabajo, no pasa nada, llévatela y a ver qué pasa más adelante. No, al contrario, es todavía un doble esfuerzo al que tienen que estar sometidos. Entonces, cuando entiendes que tu profesión se vuelve una vocación y que tú estás al servicio de los muchachos, cambia radicalmente el tema. Nosotros teníamos una situación sindical compleja hace 11, 12 años que yo llegué. Hoy en día tenemos una paz laboral de la cual no puedo jactarme, pero sí puedo estar muy orgulloso de la relación que tengo hoy en día con el sindicato, con todos los agremiados, con todo lo que hemos logrado. Tenemos 4 trasplantes renales entre colaboradores y familiares. No es una cosa sencilla. Es mucho trabajo. ¿Tú cómo crees que se siente ese colaborador que tiene un riñón y que gracias a la intervención de nosotros como empresa tiene la oportunidad de vivir, ya no estar conectado a una máquina que lo dialice? ¿Cómo crees que está la gente y las familias de estos colaboradores que tienen alguna situación de salud apremiante, que hemos intervenido por ellos? ¿Cómo crees que se sienta la gente que los hemos motivado a terminar sus estudios de preparatoria o de universidad? Cuando yo llegué había miles de problemas. Hoy tengo un problema que me encanta tener. Mucha gente que terminó su carrera de licenciatura y que quiere y aspira a un puesto de supervisión o de liderazgo en otro nivel. Esos son los problemas que me gusta tener. Los happy problems. Sí, claro. Sí. No, y la verdad es que lo escucho y no es nada fácil. Nada. Y sobre todo, bueno, en el tema de tratar con sindicatos en cualquier circunstancia. Pero esas negociaciones son complejas. Y hay veces que no solamente la escucha activa te ayuda. Definitivamente. Tienes que sacar otras circunstancias, tienes que apoyar de manera diferente, pero creo que algo que te ha ayudado mucho es el tema de ver qué puedo hacer desde mi trinchera, desde mi posición, para apoyarlos. No al revés, ¿no? De a ver qué pueden ustedes hacer para apoyarnos a nosotros, apoyarme a mí, para que lleguemos al número, etc. Creo que hay una diferencia ahí y creo que la gente lo valora. Sí, yo creo que se trata de un 50-50. Entender que una responsabilidad le corresponde no solamente al sindicato, sino a la base trabajadora, y otro 50% le corresponde a la organización. Pero mientras cumplamos, cuando seamos conscientes y coherentes de que lo que decimos hay que hacerlo, pues creo que ahí está la fórmula perfecta y no es el hilo negro. Lo que dice el contrato colectivo de trabajo, eso es en lo que debemos de trabajar. Yo no te voy a decir que hoy en día no tenga áreas de oportunidad, por supuesto que sí, pero hoy en día tengo, se viene la entrega de los uniformes,
híjole, ya estamos muy cercanos de que termine el mes en que dice el contrato que se deben de entregar y tan tan. Antes era, híjole, ¿cómo le hago? Porque no hice la prerequisición del equipo y no lo tengo y entonces se me va a venir el tiempo encima. Hoy las situaciones son completamente diferentes. Somos un departamento que debemos de generar la cultura organizacional. Y si nosotros tenemos los procesos muy bien mapeados, marcados y ejecutados, creo que eso abre la posibilidad y la puerta para que haya una muy buena relación con el sindicato. También posicionado está mi líder sindical hoy en día, que ya es el tercer o cuarto proceso legal de votación y él sigue como líder sindical. Anteriormente cambiaban mucho o pudieras tener un líder para toda la vida, pero pues al final la gente inconforme, ¿verdad? Claro. Hoy en día el hecho de un voto y generar un 90% de aceptación no es una cosa sencilla. Sí. Así es que creo que la labor que hacemos en conjunto nos ha dado este beneficio de poder tener una paz laboral deseada por muchos, ¿verdad? Bajar al piso también, qué importante es eso, ¿no? De escuchar, acercarse en el día al día, porque hay veces que lo volvemos con el tema de la rejita, ¿no? Hay veces que estamos en el escritorio, ahí estamos bien, arrastramos el lápiz si queremos en algún momento, pero bajar al piso, escuchar, creo que ahí viene mucho la diferencia. Yo escuchaba también con otra de mis colegas en el área, en donde ella también está en una industria compleja, que es de seguridad a nivel nacional, y tenían muchos temas de rotación en ciertas áreas. Y no entendían por qué, ¿no? Llegó y empezó a hacer preguntas poderosas, se bajó al piso, empezó a ver qué es lo que pasaba. Y se dio cuenta que era por temporalidades. Oye, no, es que solamente faltan de tal mes a tal fecha, o se dan de baja, así como de sopetón, ¿no? Muchos, en tales fechas. ¿Qué es lo que está pasando? Y se dio cuenta que era por estos meses, abril y mayo. ¿Qué pasaba en abril y mayo? Pues que era el Día del Niño y era el Día de las Mamás. Y en las escuelas hay muchos puentes. Y no podían, porque no podían dónde dejaban a los niños, cómo lo manejaban. Entonces tenían que hacer ese esfuerzo de no estar ahí y por eso se daban de baja. Entonces, cuando escucharon eso, empezaron a hacer políticas para que vinieran los niños a la planta. Les pusieron ahí como un mini... hay varias cosas que les pusieron para que los niños pudieran estar, niñez, bla, bla, y les resultó. Entonces, pero no, o sea, llevaban tiempo ¿pero por qué llevaban tiempo? Porque no se tomaron el tiempo precisamente de bajar a piso y escuchar. ¿Y qué importante es eso? Las respuestas están en piso, ¿eh? La respuesta está en la gente que está ahí. Luego nos vamos con la finta. Vamos a hacer una encuesta de clima laboral y la hacemos una vez al año y es cuando les damos una tableta o un papel para que llenen. No, las respuestas están en piso y definitivamente todos los muchachos quieren hacer su mejor esfuerzo, quieren hacer su mejor trabajo y en nosotros está confiar en ellos y darles las condiciones necesarias para que lo hagan, ¿no? Entonces... las encuestas de clima laboral se hacen todos los días. Todos los días hay que estar con la gente, todos los días hay que estar con el líder sindical, hay que dar los buenos días, hay que conocer la operación, hay que conocer la empresa. Yo les digo que soy un gerente atípico porque conozco perfectamente la operación. En las juntas gerenciales hablo de mantenimiento y de operación y no necesariamente de relaciones humanas porque me gusta, porque me apasiona, porque conozco, porque me doy la oportunidad de ir más allá de mi circulito, sino que entender para que mi circulito, y entre comillas, jale o esté mejor, pues necesito incluir otros circulitos, que es el de operación, el de mantenimiento, claro, el de calidad. Y cuando esa parte la entendemos y bajamos a piso y escuchamos a la gente, definitivamente ahí están las respuestas. Y pueden ser respuestas tan sencillas, nada complicadas, hasta situaciones complejas, pero al final hay que resolverlas y atenderlas. Si nuevamente volvemos a entender que esto se trata de una vocación y no necesariamente de una profesión. La vocación es de suma importancia. Y hay algo que yo creo que tienen o les va a generar alguna duda con respecto a tu perfil, mi estimado Augusto. Un médico Ajá. en recursos humanos. Es correcto.
¿Qué te llevó a dar ese paso? También a mi director de Relaciones Humanas en corporativo le generaba una situación. Y luego, para complemento, soy pediatra. Entonces, pues tengo muchos chiquillos ahí en la planta, por eso estoy ahí. No, empecé como médico de planta en el grupo hace 22 años. Yo egresé, daba clases en la universidad de donde soy egresado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, yo soy de Morelia. Daba clases, tenía mi consulta y aparte le ayudaba a un pediatra. Más sin embargo, en un momento determinado, pues no tenía la consulta que yo quería. Y entonces busqué otras alternativas y surgió la posibilidad de ser médico de planta Morelia. Y entonces, bueno, pues compaginaba, iba solamente unas horas, daba consulta, atendía ahí lo necesario desde la coordinación de salud ocupacional y seguía atendiendo mis otras cosas. Pero en un momento determinado le ofrecen un puesto superior a quien era mi jefe, que era el jefe de RH, y me dijo, oye, ¿no te quieres hacer cargo de RH? Y le dije, pues sí, suena interesante. Estuve algunos días, me gustó, me enamoré y ahí le seguí. La verdad es que la profesión no la puedo dejar. Claro. La profesión me ha acompañado a lo largo de mi vida y creo que ese input médico le ha imprimido una situación diferente a la gerencia y me ha permitido hacer y desarrollar muchas cosas. Seguramente no estuviéramos hablando ahorita de 4 trasplantes renales si no fuera médico. Y si fuera contador estaría hablando de que logramos hacer algunas otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí fue mi incursión. Estuve durante 10 años en Planta Morelia como responsable del área de recursos humanos, seguridad, medio ambiente, coordinación médica, conexos y anexos, les digo yo. Y bueno, ya después me fui al norte durante un año como coordinador del área de seguridad industrial y después ya me invitaron acá en Celaya a estar como gerente de relaciones humanas. Durante estos 20 años ha habido miles de cambios. No solamente hablando de la pandemia, pospandemia en general. Ha habido cambios durante la compañía. Cambios que tú has estado, otros que has visto pasar en general. ¿Cómo te ves tú, Augusto, en esos inicios con recursos humanos, ¿no? Venir médico y luego tener esta oportunidad en donde te gustó, te apasionó y dijiste, pues, la verdad es que de aquí soy, y te ha ayudado también tu formación a la vocación que hoy tienes para apoyar y hacer todo lo que conlleva en esa línea? Pero, ¿cómo ha crecido Augusto en estos 20 años, no solamente como profesional, sino como persona? Sí, mucho. Hablabas hace ratito de la constancia. He sido un constante enamorado de la educación. Ya tengo 2 maestrías. Estudié una maestría en Dirección de Relaciones Humanas y recientemente terminé la maestría en Liderazgo Positivo por Tec Milenio. Cuando tú te reencuentras, cuando tú entiendes que el bienestar integral está en uno mismo, y que tú buscas que alrededor se den las condiciones necesarias para que se dé ese bienestar, pero entendiendo que el bienestar es tuyo, te da la oportunidad de ir creciendo como persona. Y creciendo como persona es ser más afable con las personas, ser más empático, escuchar más, traer nuevas ideas a la mesa, ser inquieto, aprender, escuchar, conocer, implementar y tomar riesgos. Yo me acuerdo que desde muy joven tomaba riesgos desde mi esencia como médico en atender algo que necesariamente tenía que irse a un hospital. Bueno, yo quería atenderlo ahí. O estando en el mismo hospital, era inquieto en el sentido de ya voy a tener la radiografía y la valoración y todo para que ya nada más llegue el cirujano y lo opere. Mientras todos mis compañeros era tranquilo, primero el 1, luego el 2 y luego el 3. Bueno, yo la verdad es que siempre me ha gustado ese tema. Entonces, sí evoluciona uno como persona, como ser humano. Yo la verdad tengo un coach de vida a mi lado, durmiendo todos los días conmigo, mi esposa. Que le mandamos un saludo. Sí, tengo claro. el honor de conocerla. Y ella creo que siempre ha sido muy consciente, ¿no? Y ella me aterriza y a lo mejor nos puede ir muy bien en algo en particular, pero también me dice, a ver, vamos a tranquilizarnos y vamos a ir con este paso y demás.
Entonces, todos los conocimientos que he tenido la oportunidad de adquirir, siempre los pongo de manifiesto. Me acuerdo mucho que durante mis maestrías, lo que veía en clase el fin de semana, inmediatamente el lunes llegaba y les decía, vamos a poner manos a la obra en esto. Y así como que a mi equipo, ¿ahora qué se le ocurrió? Pero al final, cuando logras resultados, cuando le damos vuelta a una situación que de manera rutinaria lo hemos manejado de la misma manera, creo que le imprimes ese sabor y esa sensación. Así es que la constancia, el entender que no sabemos todo, el entender que tenemos que ir aprendiendo, rodearnos de gente y no solamente que sepa mucho, sino que tenga ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Otra vez poner y lograr. Entonces, sí, ha sido un cambio radical en mi persona, en mi ser. Me ha ayudado mucho tener 3 hijos adolescentes que me han permitido entender a las nuevas generaciones y a los jóvenes y han sido también mi impulso para seguir desarrollándome. Ah, qué bonito. ¿Cuántos años tienen? Fernanda, que es la más grande, tiene 17 y los cuates 16 años. Damos un saludo, sí, claro. Fer y a los cuates. Y qué importancia también es tener ese núcleo. Ese núcleo es el primordial que te impulsa a tomar decisiones, a llevarlas a cabo, a despertarte cada día, hablando de papá a papá, ¿no? Y de esposo a esposo, ¿no? También, ¿no? El tener ese núcleo que te impulsa, que te ayuda, que también te jala las orejas, ¿no? Claro. Mi hijo y mi esposa son los principales motivadores también de estas locuras, ¿no? Mi hijo apenas tiene 4 años y me comparte de, oye, es tu podcast, ya cuando me ve con la playera, ¿no? Oye, es tu podcast, y ya pronuncia bien el cracks de talento, y lo dice, y de hecho ahí hace cosas bien graciosas para su edad, ¿no? Ya sabes que en esa edad todo lo que hacen te lleva a una sonrisa, pero ese núcleo tampoco es fácil. El mantenerlo, el impulsarse, y también es una motivación día con día que tú también tienes que llevar a la casa y que tienes que llevar al trabajo, ¿no? Porque es la misma persona. Yo lo comparto siempre con todo mi equipo. No es que te quites el traje y ahora soy Augusto, soy Salvador y me presento de una manera en la compañía y salgo y ya soy de otra manera en la casa. No, esa coherencia que también mencionabas es bien importante para tu día a día y para el crecimiento como directivo. Sí, definitivamente. El tema de la comunicación, ¿no? Y la comunicación asertiva. Podemos ponerlo desde el plano laboral, pero en el plano conyugal, en la casa, con los hijos, darles el tiempo, el espacio. Yo algo que procuro es comer en casa. Es el tiempo de platicar con mis hijos. Ahora ya con la preparatoria que cambió el horario y bueno, tienen muchas más otras actividades, quizás en la cena. Pero yo procuro comer en casa. Ahí es en el momento en donde ese ratito que tengo para platicar y de convivir y cómo te fue y qué hiciste y cómo vas y el impulso que te da la familia, la esposa, los hijos a que estudies, a que te prepares. Mis hijos, bueno, me funan por el tema de los TikTok, pero ahí están, ¿no? Y entonces llegan con alguna locura el fin de semana y me dicen, papá, ahora vamos a grabar Bueno, si aguantan, bueno, vámonos. Entonces, creo que sí, estoy convencido que el impulso familiar también motiva, te desenvuelve, te da creatividad para que también tú como persona te desarrolles, crezcas. Claro. Pruebes cosas diferentes, te des la oportunidad de hacer cosas diferentes y pues yo encantado, ¿verdad? Y la verdad es que mi familia me ha acompañado a lo largo de muchos años, ya 20 años casado con Claudia, y la verdad es que luego tenemos amigos que ya terminado su relación, ya se divorciaron, híjole, pues ¿qué está pasando alrededor? Y nosotros, tal vez estaremos mal. Nosotros somos los que estamos mal, ¿verdad? Pero no, es ver qué estás haciendo bien y ponerlo nuevamente en el servicio de nuestra comunidad, que es la familia, ¿verdad? Y bueno, también Claudia está en el área, ¿no? Sí. Entonces ahí tienen conversaciones también muy, muy similares en todo lo que llevan. Y creo que esta parte que compartes es bien importante cuando tú estás estudiando tu maestría, que ya es la segunda, o que te vas a un diplomado, o que te vas a hacer la capacitación que nosotros tuvimos, pero si no la implementas, si te forzas o lo haces para implementarla,
para llevarla a cabo, para hacerlo, como tú lo dices, no, bueno, aprendí algo que me hizo check, me llamó la atención y ahora voy con el equipo a decir lo que lo vi en la maestría, pero si no lo haces, se va a quedar ahí, igual que las buenas ideas, ¿no? Entonces hay algo bien importante que te tienes que impulsar y yo la verdad es que hoy doy fe, ¿no? Del tema de retos porque en la capacitación que tomamos hubo un ejercicio en donde nos compartían que tenías que pasar al escenario a hacer algo improvisado y hacer algunas cosas ahí que necesitaba. Y Augusto fue uno de los Valientes. que se dijo, a ver, yo lo hago, a ver, lo manejo de inicio y vámonos, ¿no? Pero te impulsas a hacerlo. Sí. Qué importante es el do it, ¿no? El poder hacerlo. Sí, y fíjate, me pasó con la maestría de Dirección de Relaciones Humanas, que fue al revés. Yo ya venía trabajando en RH 15 años, estudio la parte teórica y digo, sí es real y sí apliqué lo que hoy la teoría me dice, ¿verdad? Y con la de liderazgo positivo fue diferente. Fui aprendiendo cosas nuevas y iba y las implementaba. Entonces siempre ese espíritu vanguardista y de querer hacer las cosas diferentes es lo que nos ha permitido pues darle para adelante, ¿verdad? No, buenísimo, mi estimado Augusto. Y mira, vamos a llegar ya ahorita a este pequeño, pues, reto o estas preguntas poderosas de nuestros patrocinadores, bueno, de Nissin, nuestro patrocinador principal, ¿no? Tenemos también a Hirint y a MBI Talent Group. Síganlo en las redes, en todo YouTube, en TikTok, en LinkedIn, en todas las redes están los patrocinadores. Tenemos estas preguntas poderosas que es la pregunta Nissin, ¿no? Muy bien. Que vienen todos estos conceptos, ¿no? Viene cultura, aprendizaje, reto, decisión, impacto. Son sobrecitos que están sellados y me gustaría que tomaras el que más te vibra, mi estimado Augusto, que lo abras, lo leas y nos des tu respuesta poderosa. No, pues ya sabes que me voy primerito. Vino muy ad hoc, ¿no? Sí, en la conversación. Se fue por el de reto, mis craquetianos del talento. En lo que lo abre y ve todo eso, síganos en todas las redes, ¿no? También como @cracks del talento, en LinkedIn, TikTok y Spotify. Y van a venir muchísimas otras conversaciones. Esta es la 10ª temporada, entonces no se lo pierdan. A ver, mi estimado Augusto, ya léela. Ok. ¿Qué reto de talento te hizo crecer más como líder? ¿Por qué un médico en relaciones humanas? ¿Sabes cuántas veces escuché esa frase? Muchas veces. Claro. Y creo que esa frase me motivó consciente o inconscientemente a prepararme, a salir adelante, a lograr cosas trascendentes, porque también eso es importante. Lograr cosas para ahorita o para al ratito. Mejor hay que lograr cosas para trascender, ¿no? Entonces, a mí me gusta trascender a través de las personas, siendo que cada vez podamos hacer mejores personas, mejores mexicanos. Y creo que ese fue un reto de talento desde el punto de vista de que fui señalado por una profesión y que al final hoy he sacado la bola del cuadro y la seguiré sacando porque estoy convencido que es una vocación. Y creo que eso es un gran aprendizaje en donde no, ¿cómo es ese dicho de no digas algo por la portada? No juzgues al libro por la portada. De igual manera, nosotros luego ya tenemos sesgos en donde, bueno, en recursos humanos que vengan de administración, que vengan de psicología o que vengan de esas áreas claro, general, ¿no? Comunes. Pero yo he visto a grandes líderes en el área de recursos humanos que vienen de otras, que vienen de sistemas computacionales, que vienen de marketing, que vienen ahora de todo, del tema médico y también de abogados. Claro. O sea, hay un espectro grandísimo y creo que eso es algo que también a los que nos están escuchando, a las nuevas generaciones, es no te pongas límites. Puedes hacer cosas diferentes que salgan y que las saques del estadio por varios caminos. Lo veíamos también en otro de los podcasts, en donde no hay un solo camino, ¿no? Lo veíamos con Milton, en donde puedes ir por otros caminos que te van a llevar a grandes cosas y que te debes de dar la libertad y debes de aceptar que un camino no siempre es como
debe ser plano, sin baches ni nada de eso. No todos son carretera de cuota. Claro. Que ya ahora ya también tienen baches, ¿verdad? Pero que al final debemos de entender. Mi madre, que igual hace un ratito hablé con ella, me decía, a mí me hubiera gustado verte ondeando tu bata blanca en el Hospital de Cardiología de la Ciudad de México. Está bien, mamá. Hoy llegué con botas. Hoy fui adentro, vi cómo se fundía la chatarra, vi cómo se convierte en acero líquido. Y al final lo más importante es entender y reconocer que yo estoy bien y que soy feliz. Que soy feliz, que tengo un bienestar y que esto puede ayudarme a que la gente que convive conmigo también lo pueda disfrutar, ¿no? Así es que definitivamente uno propone y Dios dispone. Entonces, bueno, el camino ahí está. Hay que entender que también ese se puede tener una bifurcación y que puede haber 3 caminos a la vez. Y ahora dile, oye, mamá, no estoy haciendo así la bata, pero sí el saco, ¿no? O sea, no hay tema con eso. Y para cerrar el episodio, mi estimado Augusto, ¿te gustaría cerrar con algo en especial, con alguna vivencia, con alguna anécdota que ya nos has contado, la verdad, que algunas bien interesantes, que se salen un poco de lo tradicional y de la caja, y te lo agradezco por eso? ¿Te gustaría aportar algo más, no solamente al gremio, a nuestra área, ¿no? A los colegas de recursos humanos en general? Para todos, y les voy a dar la primicia, ¿no? Estoy escribiendo un libro, digo, no es primicia, ya mucha gente lo sabe, pero les voy a compartir el título, que es una frase que a mí me ha marcado y la he compartido con todo mi equipo de trabajo y con toda la gente que me rodea. Hacer para lograr y no por hacer. ¿Cuántas veces nos levantamos diariamente en nuestros hogares y decidimos qué ropa ponernos? ¿Para qué no la ponemos? Simplemente para salir a la calle, por tener una imagen, porque vamos a venir a un podcast, porque no sé. Pero cuando haces consciente el porqué de las cosas, realmente va a tener una trascendencia en tu vida cotidiana. Hacemos, pero realmente cuando logramos algo, ¿no? Entonces, yo los invito a todos los que hoy nos están viendo, nos están escuchando, a que todo lo que hagamos vaya motivado por algo que queremos lograr. Y eso que queramos lograr, si puede ser trascendente a través de las personas, que podamos tocar a 1, a 20, a 50, a 1000 personas, eso es para mí una ganancia. Así es que yo los invito a que hagamos, pero que también logremos. Hacer para lograr y no por hacer. Qué poderoso mensaje, te agradezco también. Lo comparto muy a mi estilo, ¿no? En el tema de un aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Y pues ya nos estarás diciendo cuándo podemos obtener ese libro. Ahí voy a querer que me lo firmes y todo, mi estimado Augusto. Y te agradezco enormemente que hayas estado acá con nosotros. Al contrario, Salvador. Muchas gracias por la invitación.